Pareces borrego trasquilado. Nacuaño suchilulilla. Tenducha nanacuañoro. Dasajítaro. Me voy a morir. Eso tú no lo sabes. Sí lo sé. Me voy a ir con mi papá. Básicamente es el sentimiento nada más lo que hay, digamos, que me conecta con Valentina, ¿no? Más que autobiográfica, es como la sensación que yo tuve en la pérdida de mi padre, que eso se lo transmito a la película y lo pongo ahí, digamos, ¿no? Igual el contexto, ¿no? El contexto pues es mi comunidad y eso, digamos que hay como cosas muy, muy parecidas en torno a ello. Lo que conecta, digamos, lo que inicia, lo que da origen a esta pequeña semilla es el miedo, básicamente, ¿no? Estábamos atravesando una pandemia, ¿no? Yo estoy en mi comunidad haciendo esto y tuve una sensación de miedo de perder a alguien querido, ¿no? Yo había perdido a mi papá cuando era niña y entonces me volvió ese miedo, pero ese miedo irracional, ¿no? Así de que te atraviesa de repente en el sueño, de que te despiertas y sientes así como pues yo creo que todas las personas pasamos por ello, pero yo lo identifiqué muy claro con ese primer momento en que me dijeron que mi papá ya no vivía, ¿no? Entonces lo conecté ahí y fue como una necesidad de escarbar en esa semillita, decir, ok, voy a hablar desde ese lugar que yo sentí, desde esa niña a la que nadie le explicó nada y tratar de decir, pues aquí estamos, ¿no? O sea, todo mundo hemos atravesado pérdidas, todo mundo nos hemos fragilizado, todo mundo nos hemos sentido confundidas o confundidos de repente ante la muerte y de qué manera nos damos la mano, creo yo, ¿no? Entonces para mí fue eso, ¿no? Fue empezar a escribir Valentina, empezar a prestarle cosas mías, pero cosas de otros, pero de repente dije, a lo mejor he perdido mi sensibilidad y solo la añoranza de lo que recuerdo. Entonces empecé a entrevistar a niñas y a niños de mi comunidad que estaban o que habían atravesado pérdidas recientes o pasadas, ¿no? Un niño que había perdido a su mamá al nacer y que no la había conocido, otra niña que acababa de perder a su papá y que podían compartirme, digamos, como su sensación de ese momento, ¿no? Y junto con mi propia experiencia hay una investigación, ¿no? de lo que significa, digamos, para dentro de nuestra cultura la muerte, dentro de nuestra cultura la pérdida, la enfermedad del alma, cómo transitamos eso, y pues eso es Valentina. Bueno, primero abrimos un taller de escritura, como para que no se prejuiciaran con actuación y cómo me voy a ver y cómo me voy a ver, ¿no? Sino más bien cómo detectar la sensibilidad y la emoción o la empatía acerca, ¿no? Como eso, como la sensibilidad, ¿no? Cómo puedes tocar la sensibilidad de la persona. Entonces era dirigido a niñas y a niños, ¿no? Queríamos escoger a los niños y a las niñas y en ese sentido empezamos este taller. Después Miriam Bravo, que por ahí anda, que es actriz de la película también, me ayudó en hacer talleres con las niñas y con los niños del pueblo, ¿no? Muy abierto primero y después cómo ir cerrando hacia quiénes van a ser nuestros personajes principales, ¿no? Dentro de estos talleres, o sea, fueron talleres y dentro de estos talleres había ejercicios muy específicos, ¿no? En un momento se les dio el poema del final de la película para que lo aprendieran en mixteco. Si no sabían, se les enseñó clases en mixteco, se les dio, o sea, se les puso como varios incentivos, se les dijo, si no aprenden, no pueden estar en la película, y era parte como también del rescate de nuestra lengua y de decir, a ver niños, traigan una palabra nueva cada día, y a ver las niñas, ¿no? Y Danae fue brutal, ¿no? Fue brutal porque no sabía mixteco y fue a aprender y o sea, yo les dije nada más que leyeran el poema y que aprendieran cómo a pronunciarlo para decirlo, pero que no era necesario aprendérselo. Pues la niña llegó al otro día, ¿no? Había tomado clases con su abuelita, traía como y había entendido el fondo de las palabras, ¿no? Y se había acercado tanto a la historia, a las palabras, a la abuela, a todo su contexto, que fue muy claramente, esta es nuestra Valentina, ¿no? Aunque había otras niñas que
también lo hacía maravillosamente. Creo que eso fue lo que determinó, ¿no? Su necedad y su sensibilidad al entender esto y al acercarse, ¿no? Creo que a lo mejor ella no lo ha visto, pero este acercamiento que tuvo con su abuela fue lo que le dio el personaje. Pues eso, digo, con el trabajo que hizo Miriam en los talleres y eso, el taller no fue de actuación, ¿no? O sea, el primer taller de escritura, ¿no? Para que escriban, no sé qué. El segundo taller fue de juegos, ¿no? De qué manera nosotros convivimos con las otras personas, ¿no? De repente detectamos, por ejemplo, ciertas actitudes donde los niños iban por un lado y las niñas para otro. Y fue así de, a ver, no. Ustedes tienen hermanitas, sí. ¿Y cómo agarras a tu hermanita? Ah, sí, la agarro de la mano. Pero cuando agarras a tu compañera, ¿por qué te inhibes, no? Ah, por la cuestión social de afuera, de que te hacen burla, de que, o sea, y entonces como romper esos prejuicios, unirles en el juego, ¿no? Las mujeres también juegan fútbol, ahora le métanse a jugar fútbol, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que abres, ¿no? Como esta libertad. Y con esa libertad trabajamos con ellas y con ellos, ¿no? Entonces había mucha confianza, yo soy de ahí, todo el mundo me conoce, ¿no? Todo el mundo o sea, los chamacos, las niñas y los niños, o sea, se me trepan en la cabeza y no hay esta cosa de lo que significa la autoridad muchas veces para nosotros, ¿no? Que nos reprimimos, que nos hacemos chiquitas o chiquitos, ¿no? Que dices, ay, le tengo que hablar diferente porque es el director o la directora, ¿no? Pues aquí soy su vecina, ¿no? O sea, nos subimos a un árbol y entonces yo desde el árbol le estoy dando la instrucción a la niña. Entonces, en ese sentido, se rompe, digamos, esa barrera vertical, ¿no? Y se vuelve eso, ¿no? Y decíamos, ¿saben jugar canicas? Sí, ¿no? ¿Saben jugar fútbol? Sí. ¿Saben jugar básquetbol? Sí. Todos los juegos tienen reglas. El cine también tiene sus reglas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las partes de las reglas? Pues eso, nos tenemos que callar cuando se grita silencio porque todo se oye, ¿no? Si soy, y entonces ponerles, ¿no? O Ulises Pérez Mancilla, que era nuestro script, ¿no? Llegar y darles su clase de continuidad de ustedes son quienes me van a ayudar a hacer mi trabajo, ¿no? Entonces ustedes tienen que recordar lo que hicieron y volverlo a hacer la siguiente vez porque ustedes son mis cómplices. Entonces eso es hacerlos parte de la película, ¿no? Eso es, yo creo que por eso se ven así, ¿no? Ellos mismos acomodan sus cuadernos, ¿no? Y digamos que aunque todo el mundo estuviera pendientes, ellas y ellos eran conscientes de que era parte del juego, de que era parte de las reglas del juego. Yo creo que yo era desde muy chiquita miope, ¿no? Y no me daba cuenta, entonces yo me acercaba a ver a las hormigas dentro del árbol y me acercaba así muchísimo, ¿no? Muchísimo, y podía ver las grietas y era parte de mi curiosidad, digamos, ¿no? Del descubrimiento del bosque. Y eso sí se lo quise pasar a Valentina, ¿no? Cuando surge este golpe tan tremendo, siento que cuando tenemos una pérdida, cuando nos enfrentamos a la muerte de un ser querido, es tan brutal el golpe que de repente como que entramos en una burbuja donde los sonidos son distintos, donde el mundo transcurre de manera, donde cambia el ritmo del mundo, ¿no? Y donde te detienes a ver a una hormiga durante horas, ¿no? Y solo estás viendo esa hormiga, ¿no? No es que estés pensando en no sé, en la filosofía del mundo, no. Estás viendo esa hormiga, estás concentrada en esa hormiga, en el movimiento de esa hormiga, en las patitas que se mueven, ¿no? O en la gota de agua, o en el bichito que va caminando por la hoja. Pienso que el mundo se detiene cuando alguien tiene una pérdida, ¿no? Y para mí era escoger ese lenguaje, y cuando se lo expliqué así a Carlos Correa fue así de, sí, lo vamos a hacer así, y conectar, ¿no? Conectar con esa sensación de hueco profundo. Yo creo que todas las personas que hemos perdido a alguien lo atravesamos, ¿no? Lo podemos describir de manera distinta. Para mí era fundamental narrarlo a través de la naturaleza y de cómo Valentina puede perderse, ¿no? Puede ver a una hormiga durante un tiempo, puede escuchar quién sabe qué, ¿no? Como un hueco ahí en su cabeza, que sucede que todo transcurra de manera distinta, con un tiempo distinto. Pues fíjate que no lo veo como quiero hacer un cine así.
¿no? Simplemente ha sido temas que se me han impuesto, ¿no? En el sentido de que me importa hablar de ellos, de que necesito hablar de ellos, de que es una imperiosa necesidad, digamos. Y en qué términos lo vas a hacer. Para mí sí ha sido importante esa pregunta, ¿no? ¿En qué términos? ¿Dónde me encuentro yo? Y yo me encuentro ahí, ¿no? Me encuentro en mi comunidad, me encuentro trabajando la manera en que hemos aprendido, ¿no? Que es pues a través de la asamblea, de pedir permisos, de hacer un trabajo colaborativo, de implicar a toda la comunidad dentro de estos procesos. Y ha sido así, de esa manera natural, digamos, como ha salido. No es que sea una cuestión. También, digamos, en el hacer está la política, ¿no? Ahí evidentemente hay una determinación de decir desde dónde quiero contar mis historias, con quién quiero contarlas, qué va a aparecer en la pantalla, ¿no? Qué es lo que me está moviendo a mí, qué es lo que me está preocupando, que se pierda mi idioma, que se pierda este territorio sonoro, ¿no? Que lo escuchen, ¿no? No me importa si implica problemas a la hora de traducir a varios idiomas, ¿no? Y que tenga que ir así, o sea, no me importa, pero lo van a escuchar, ¿no? Lo van a saber cómo suena, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que son afirmaciones políticas que se dan de una manera natural también, ¿no? Donde también evidentemente hay una postura, pero esta postura ha sido bastante natural, ¿no? Menos discursiva y más haciéndola. Me sigue apasionando la intimidad, ¿no? O sea, lo que vivimos dentro y que no decimos, ¿no? Me sigue apasionando los silencios, y creo que es parte también de mi cultura, de que muchas veces no hablamos las cosas, pero sin embargo hacemos algo al respecto, ¿no? O sea, decir, si yo no te digo que te amo, pero te doy de comer, ¿no? Hago todo un esfuerzo por darte comer, por prepararte la comida que a ti te gusta, o sea, es una manera de decir eso, ¿no? Entonces, siento que con el tiempo he ido analizando y he ido entendiendo muchas de las cosas que soy por nacer ahí, por crecer ahí y por vivir ahí, ¿no? Entonces, eso siento que es de lo que me quejaba en un discurso, sin saber qué tanta profundidad tenía, ¿no? Cuando decíamos las comunidades indígenas, las mujeres, las realizadoras de nuestros pueblos, hemos sido descritos siempre por otras personas, ¿no? Por personas que vienen de fuera, por personas que dicen, ay, vamos a hablar de Oaxaca, de un pueblito, y vamos a hacer una película bien chingona sobre los maestros que triunfan en la vida y que enseñan que no sé qué, ¿no? No me estoy refiriendo en nada particular, sino en el sentido de cómo abordan los personajes, ¿no? Desde dónde estás abordando los personajes, qué tan complejo está siendo tu lectura o qué tan superficial está siendo tu lectura. ¿Cómo voy yo a ir a narrar a tu familia si no he estado viviendo ahí, ¿no? Pero puedo ir una tarde y decir, voy a hacer una porque están interesantísimos los personajes. ¿Qué lectura me llevo, no? Una lectura totalmente superficial. Y pienso que hay muchos códigos y muchas capas que atraviesan lo que hacemos cuando lo hacemos desde donde lo estamos haciendo. Bueno, le diría al público que Valentina la Serenidad para mí es una carta de amor a la ausencia, ¿no? A todas las personas que hemos perdido a alguien, y es como no somos únicas ni estamos solas, ¿no? Sino que nos acompaña una comunidad entera para poder ayudarnos a sobrevivir, ¿no? Valentina siento que es una alegoría de este árbol que se mantiene de pie aunque lo haya atravesado un rayo. Hola, soy Ángeles Cruz, guionista y directora de Valentina o la Serenidad, que forma parte de la 75 muestra de la Cineteca Nacional. No se pueden perder todas las películas, pero en específico no se pueden perder Valentina o la Serenidad. Muchísimas gracias y todos a ver la muestra de la Cineteca.